Hola, un saludo para todos los que estén viendo este video. En este video vamos a ver lo que es trabajar con una máquina virtual en Azure, ¿ya? Eh, pero voy a hacer una breve introducción primero para que sepan un poco todo lo que tiene que ver con las máquinas virtuales, ¿ya? Bueno, cuando trabajamos en la nube, nos vamos a encontrar con que existen múltiples proveedores de servicio, ¿ya? Eh, por un lado tenemos a Azure, que es de la empresa Microsoft. Por otro lado tenemos a Google con Google Cloud. Y el tercer gran exponente podría ser Amazon con AWS. Existen otros como Oracle, Huawei, etcétera. ¿Ya? Todos estos proveedores de nube se le denominan proveedores de nube pública. Ellos ofrecen su servicio en varias modalidades, ¿ya? Como lo hemos estado viendo. Tenemos la modalidad de IaaS, PaaS, and SaaS, que son modelos de servicio que se han ido consolidando dentro del cloud. Existen otros, pero estos son los principales, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en Azure, podemos elegir con qué modelo de servicio vamos a estar trabajando, ¿ya? Eh, por ejemplo, podemos trabajar con un servicio que ya tenga todo listo, llegar y usar, ¿ya? Podemos trabajar con una plataforma como servicio, es decir, que nosotros solamente lleguemos, configuremos, instalemos nuestro código. O podemos trabajar con infraestructura como servicio, en la cual tendremos que instalar el sistema operativo y hacer todas las configuraciones pertinentes para hacer funcionar nuestra aplicación, ¿ya? En este caso, o para este ejemplo, vamos a trabajar con IaaS, que es la de más bajo nivel, ¿ya? Entonces, en esta situación, trabajaremos con Azure y IaaS. ¿Qué implica trabajar con infraestructura como servicio? Implica que tendremos que montar toda nuestra máquina, ¿ya? O virtual machine, desde el sistema operativo, ¿ya? Hasta el stack que queramos instalar, ¿ya? Aparte de otras configuraciones como de red, firewall, etcétera, ¿ya? Pero estas son las principales. Entonces, para nuestro caso vamos a trabajar con un sistema operativo Linux que se llama Ubuntu, ¿ya? También trabajaremos con un stack web muy famoso que se llama LAMP, ¿ya? ¿Y qué es LAMP? LAMP es un acrónimo, ¿ya? ¿Qué significa? Linux, Apache, MySQL o PHP y PHP. Entonces, con este acrónimo, cuando uno instala todos estos componentes, se le denomina que estamos frente a un stack web LAMP, ¿ya? Desglosemos un poquito más estos tres componentes. Linux es el sistema operativo, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Apache
es un servidor web. Es el encargado de contestar las peticiones que se hacen a un IP o a un nombre de dominio. MySQL viene siendo un sistema gestor de base de datos, un SGBD, ¿ya? No es de código abierto, pero es muy usado porque para usos no empresariales o para usos no monetarios es gratis, ¿ya? Cuando uno quiere usar para usos monetarios, se supone que tiene que tener una licencia para ese uso. También tiene una versión open source, que es un fork de MySQL, que es MariaDB, ¿ya? También existe MariaDB. Entonces, este se va a encargar de la base de datos, ¿ya? Y luego tenemos PHP, que es un lenguaje de programación enfocado en la web. Lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, como se pueden ver, estos son los elementos mínimos para poder echar a andar una aplicación web y que funcione para el Internet, ¿ya? Tenemos un sistema operativo, tenemos un servidor web, una base de datos y un lenguaje de programación. Apache, aparte de soportar PHP, soporta otros lenguajes de programación, ¿ya? Pero viene casi preconfigurado o es más fácil la configuración con el lenguaje de programación de PHP, ¿ya? Hay otros servidores web que también están enfocados en otros lenguajes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos por el lado de Microsoft, tenemos Microsoft, que es un sistema operativo, perdón, una marca, pero ahí tenemos Windows, Windows Server. Después en el servidor tenemos Information Server. Por la parte de base de datos tenemos SQL Server. Y por el lenguaje de programación generalmente trabajamos con .NET, ¿ya? Entonces, por el lado de Linux, este es un stack web muy famoso, muy utilizado, ¿ya? En PHP corren múltiples aplicaciones, ¿ya? Diría que gran parte del internet corre en PHP. Eso puede ir cambiando, pero eso ocurre porque programas que están muy bien hechos y que se ocupan bastante por su facilidad de uso están hechos en PHP. Por ejemplo, WordPress. WordPress es un gestor de contenido que inicialmente nació como un blog, ¿ya? Pero actualmente tú puedes generar e-commerce, galerías, landing, page, ¿ya? Entonces, para múltiple uso hay gente que se ha especializado en trabajar con WordPress porque le resulta muy sencillo de instalar, muy sencillo de configurar y es muy modularizable a través de plugins, ¿ya? Y a los diseñadores les gusta trabajar harto con WordPress porque tienen herramientas, editores de templates como Elementor, Astra, etcétera, que les permite trabajar muy fácilmente la parte visual, ¿ya? Pero también hay frameworks, ¿ya? Frameworks que trabajan en PHP que nos van a permitir que múltiples aplicaciones que nosotros podamos crear o que gente que haya creado, instalarlas sobre este stack, ¿ya? Algunos de los frameworks más conocidos, por ejemplo, o más connotados últimamente es Laravel. Un framework PHP que a la gente lo ha estado adoptando últimamente, estos últimos 3 años, y ha sacado múltiples aplicaciones con él, ¿ya? Algunos son conocidos por su simplicidad. Por ejemplo, CakePHP, Symfony. Hay otro que es muy simple, pero no lo recuerdo en estos momentos, ¿ya? Pero son frameworks PHP que son de alto nivel, trae todas las buenas prácticas que pueden implementarse en el desarrollo web hoy en día, ¿ya? Entonces, sabiendo montar ya un stack web LAMP, nos abre la posibilidad de que podamos nosotros
levantar múltiples sitios y si da la casualidad que desarrollamos en algún framework, ya como Laravel, Cake, Symfony, ya también podamos levantar nuestros desarrollos en este mismo stack, ya. Entonces, tú ya sabrías cómo montar tu desarrollo, ya. Y aparte, también podrías configurar máquinas de algunos clientes. Bueno, tras esta breve introducción, nos iremos a configurar nuestra máquina virtual, ¿ya? Como ya dijimos, vamos a trabajar con la nube de Azure, ¿ya? Entonces, para eso, yo voy a Google y voy a colocar Portal Azure. Cuando tú te registres la primera vez te van a aparecer unos formularios, ¿ya? Estos formularios hay que llenarlos y se te va a habilitar una suscripción. Cuando tú ya estés suscrito y te ingreses nuevamente, te va a aparecer algo como esto, ¿ya? Donde los servicios más populares de Azure van a aparecer dentro de las primeras opciones, ¿ya? En este caso, como nosotros vamos a trabajar con máquinas virtuales, máquina virtual también es un servicio popular de Azure, está dentro de las primeras opciones. Ya tenemos máquinas virtuales, App Service, ver todos los recursos, ya. Cost Management, conexiones, grupos de recursos, redes virtuales, imágenes de la comunidad. ¿Ya? Vamos a ir a máquinas virtuales. Nuestro objetivo es crear una máquina virtual con Azure. Entonces nos vamos a ir a crear máquina virtual de Azure. Y ya nos aparece nuestro primer formulario para crear nuestra máquina virtual. ¿Ya? Vamos a ir repasando algunas de estas opciones para ver qué significan. La primera tiene que ver con la suscripción, donde se va a cargar el costo de crear tu máquina virtual. Recuerden, cuando trabajamos en la nube, estamos trabajando bajo un modelo Pay as you go, ¿ya? Es decir, gastas lo que ocupas. Si tú creas una máquina muy grande, vas a gastar por esa máquina muy grande. Si tú creas una máquina más pequeña, vas a gastar por una máquina más pequeña, ¿ya? La diferencia va a estar en que tú puedes ocupar esa máquina por 1 hora, 2 horas, y ese va a ser el costo que va a tener para ti esa máquina, ¿ya? No como en los modelos tradicionales que tú tenías que comprar un servidor o arrendarlo, y mínimo era 1 mes, contratos al año, etcétera. Acá lo mínimo que tú puedes tener una máquina ejecutándose o que te van a cobrar es 1 hora, ¿ya? Entonces tú puedes crear una máquina muy grande por 2 horas y te van a cobrar 2 horas, ¿ya? Entonces vamos a crear un nuevo grupo de recursos que le vamos a llamar LAMP. El grupo de recursos es una categoría para agrupar nuestros servidores y que todos los recursos que creemos ahí tengan las mismas reglas. Es decir, si creamos, por ejemplo, una regla en el firewall, toda esa regla en el firewall va a ser aplicable para todos los recursos que estén dentro de este grupo de recursos, ¿ya? Es algo muy bueno si lo sabemos ocupar bien. Entonces, nombre de la máquina virtual le vamos a poner LAMP, ¿ya? Ya sabemos que LAMP es el acrónimo de nuestro stack web, ¿ya? Linux, Apache, MySQL y PHP. Luego vamos a ir a la región. La región es donde va a estar ubicado el servidor, ¿ya? Es decir, la región del data center. Supongamos que nosotros ponemos South America, Brasil. Sabemos que el servidor va a estar físicamente alojado, o el servidor, la máquina virtual que creamos, mejor dicho, va a estar físicamente alojado en un data center de Brasil, ¿ya? Aquí tenemos múltiples opciones, ¿ya? Y según nuestros requerimientos nosotros los vamos a ir adoptando. Seguramente por la conectividad, por nuestro cliente, podríamos crear un servidor en Asia, en Canadá, en Europa o en otros lugares del mundo, ¿ya? Dependiendo de la disponibilidad que tenga Azure. Generalmente
Azure siempre está habilitando nuevos data centers en nuevas locaciones, ¿ya? Entonces, esta lista puede ir cambiando. Y si nosotros llevamos muchos años con Azure, en algún momento, por ejemplo, si se instala un data center en Chile, quizás sea conveniente después mover nuestro servidor a una región como por ejemplo Chile, ¿ya? Dependiendo de la región, también está la diferencia en los costos, ¿ya? No es lo mismo instalar un data center, perdón, una máquina virtual en Brasil que una máquina virtual quizás en Estados Unidos. Por muy loco que suene, quizás Estados Unidos es más barato que Brasil, ¿ya? Aquí se vienen hartos temas encima. Por ejemplo, está el tema del costo de la electricidad, la normativa, etcétera, ¿ya? Entonces, dependiendo de la región donde instalemos, también va a variar un poco el costo, ¿ya? En una ínfima parte. Después tenemos las opciones de disponibilidad, ¿ya? La disponibilidad es que Azure te permite generar zonas donde tu máquina virtual esté disponible, ¿ya? Esto generalmente se ocupa para tener más redundancia en temas de máquinas, ¿ya? En este caso nosotros vamos a decir que no se requiere redundancia en la infraestructura, ¿ya? Porque esto es una máquina de pruebas, ¿ya? Pero si yo quisiera montar algo productivo y tuviera también querer tener varios sitios, ¿ya? Disponibles geográficamente, se podría también. Máquinas después nos preguntan por el tipo de seguridad, máquina virtual de inicio seguro, ¿ya? O nivel estándar básico, ¿ya? Ubuntu ya soporta poder arrancar en modo seguro, así que vamos a dejarlo con inicio de seguro. Después nos pregunta la imagen, ¿ya? Y este es lo que viene siendo el sistema operativo. Nos da la opción de instalar varios sistemas operativos, ¿ya? Pueden ser Linux, también nos da opción de instalar Windows Server, ¿ya? Y también, por ejemplo, Windows 11, ¿ya? Azure es bastante flexible en eso. Hay múltiples imágenes que ya vienen casi preconfiguradas para los tamaños de las máquinas, ¿ya? Y vienen listas para instalar. Entonces, la instalación no es que tengamos que hacer como cuando instalamos de manera manual un sistema operativo siguiente, 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 sino que simplemente vamos a elegir la imagen y la imagen ya va a venir precargada en nuestra máquina virtual, ¿ya? Después nos pregunta la arquitectura, si queremos elegir arquitectura de PC, x64 o arquitectura RM64, ¿ya? La gran diferencia es que algunos software todavía no son compatibles con ARM64, ¿ya? La otra diferencia es el costo. Las máquinas que están hechas con ARM64 o con esa arquitectura son más baratas, ¿ya? Más baratas correrlas o ejecutarlas. En este caso, vamos a continuar con la arquitectura de 64 bits de PC, ¿ya? Luego nos pregunta por el tamaño, ¿ya? Este es lo que va a depender nuestro cobro por la máquina, ¿ya? Tenemos varios tamaños, ¿ya? Nosotros vamos a elegir, en este caso, algo un poquito más grande para que esto ande más rápido, ¿ya? Vamos a elegir esto. Lo vamos a tener prendido un momento solamente. Así que vamos a elegir esta máquina. Pero dependiendo de nuestro desarrollo, nosotros deberíamos usar el tamaño que corresponda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una Virtual CPU más 1 GB de memoria, ¿ya? Eso podría ser suficiente para la mayoría de los desarrollos que llevemos a cabo, ¿ya? O podríamos elegir algo con un poco más de memoria, ¿ya? Eso el tiempo después lo va a ir viendo, o son también, si instalamos un software que ya está hecho, los requisitos mínimos y recomendados también nos van a ir diciendo cuál es la máquina que debemos instalar. En este caso, si yo elijo esta, me está diciendo que por mes esta máquina va a costarme $97, ¿ya? Pero eso, si nosotros tenemos prendida esta máquina por 2 o 3 horas, ese costo es ínfimo, ¿ya? Pero voy a elegir esta por un tema de que ande todo más rápido y podamos trabajar en este video. Luego nos preguntan la cuenta de administrador, si lo vamos a hacer con clave pública o con contraseña, ¿ya? Se recomienda siempre trabajar con clave pública,
dado que es más seguro ya generar un par de claves, almacenar y trabajar con eso, que con una contraseña que puede filtrarse o puede adivinarse, por así decirlo. La clave pública es un hash que generalmente está hecho en RCA o en este nuevo formato, ¿ya? Que es casi imposible que alguien por fuerza bruta pueda romper tu clave. Entonces, vamos a dejar un nombre de usuario para esta cuenta de administrador, le vamos a poner mlarac. Vamos a decir que generamos un nuevo par de claves nuevo, ¿ya? Y nombre del par de claves, le vamos a poner lamp key y reglas de puerto de entrada, ¿ya? Por defecto, al configurar la máquina nos da la opción de elegir cómo vamos o qué puertos de entrada se nos van a permitir ingresar. Yo voy a seleccionar los clásicos, el puerto 80, que es el puerto de navegación HTTP no seguro, y el puerto HTTPS, que es para habilitar la navegación segura, o HTTPS. Entonces tenemos abierto el puerto 80, el puerto 443 y el puerto 22, ¿ya? Con esto ya tenemos lo básico para crear nuestra primera máquina virtual. Como pueden ver acá, hay más opciones, ¿ya? Pero esto es lo básico para poder crearla. Yo podría ir después a configurar los discos de manera más detallada, ¿ya? Y podría configurar también otras variables. Pero en este caso, como las redes. Pero en este caso, simplemente con esto, lo otro se va a generar por defecto. Si no llenamos lo otro se genera por defecto. Como va a ser en este caso, que vamos a ir a revisar y crear. Luego, al revisar y crear, se nos abre un pequeño término, ¿ya? Donde nos dice cuánto va a ser el costo por hora de nuestra máquina. Aquí nos dice que va a ser 0,13 dólares por hora, ¿ya? Y nos da un breve resumen de lo que va a ser nuestra máquina. Se genera una red virtual que se va a llamar LAMP-BNet, ¿ya? Con nuestra subred por defecto, una IP pública, y algunos parámetros de supervisión y de discos. Ahora simplemente le damos crear y nos va a decir que se va a generar un nuevo par de claves SSH, ¿ya? Esto, si tú no lo guardas bien y se te pierden, después no puedes volver a regenerar las mismas, sino que Azure te va a dar la opción de regenerar unas nuevas. Las guardamos. Y nos dice que la implementación ya está en curso. Acá podemos ver el detalle de los recursos que se van creando, ¿ya? Y su estado. Se creó un grupo de seguridad, una IP pública, la red virtual, la interfaz de red, ¿ya? Y ahora está en el proceso de crear la máquina virtual. Pueden haber ocasiones donde esto falle, ¿ya? Que ya lo hemos visto, que ha fallado en algunas ocasiones. Y tengamos que volver a implementar el proceso.
Se completó la implementación. Aquí nos da unos pasos siguientes para hacer. Por ejemplo, podemos configurar el apagado automático de la máquina, supervisar el estado, ejecutar un script, ¿ya? Eh, Nosotros simplemente vamos a ir al recurso. Acá ya podemos ver que la máquina está creada, fue creada con Linux, Ubuntu 24.04, tenemos nuestra IP, ¿ya? Pública, la CPU y el tamaño de la RAM. Ahora vamos a proceder eh, a acceder a nuestra máquina, ¿ya? Y para eso lo vamos a hacer con SSH. Si recuerdan, bajamos una llave, ¿ya? Esa llave nosotros vamos a tener que transformarla para que funcione con nuestro programa que se llama PuTTY, ¿ya? Entonces vamos a ir a transformar nuestra llave que descargamos de de Azure. Para eso vamos a cargarla en este generador de llaves. Acá tenemos lamp.key.pem, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es transformarla con un formato que sea compatible con PuTTY, que en este caso va a ser un formato PPK. Vamos a guardar esta llave privada. Nos pregunta si queremos añadir una contraseña para proteger la llave, es decir, que cuando alguien la quiera ocupar, aparte de ocupar la llave, también tenga una contraseña. En este caso, le vamos a decir que no queremos guardar una contraseña adicional. Y le vamos a poner lamp key. Ya nuestra llave ha sido generada. Cerramos el PuTTY Key Generator y abrimos el programa PuTTY. Este programa es muy simple, ¿ya? Pero muy potente. Colocamos el hostname que vamos a trabajar. En este caso lo sacamos de acá, lo copiamos de acá, de nuestra ventana de inicio. Ya copiamos y pegamos la IP en este lado donde dice hostname. Luego, al lado izquierdo, vamos a irnos a la parte donde dice SSH, out y credential. Y vamos a agregar nuestra llave privada. Luego, para no hacer estos pasos indefinidamente, vamos a guardar nuestro perfil. Vamos a colocar que esto se llama Azure-lamp. Y vamos a guardar este perfil. Ahora le vamos a dar a Open y nos va a abrir la consola. Aceptamos y nos logueamos. Aquí tendremos que poner el usuario que pusimos al configurar la máquina. En este caso, mlarac. Luego la contraseña va a ser la llave que vamos a importar. Ahora ya estamos en nuestro servidor, ¿ya? Por una interfaz SSH, ¿ya? Por defecto, el servidor viene con algunos programas instalados, ¿ya? Pero, como pueden ver, no hay ninguno en ejecución, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un servidor, ¿ya? Es ejecutar una actualización de paquetes, ¿ya? Para asegurarnos de que los paquetes corran, que se ejecuten, estén sin fallas de seguridad, etc. Para eso vamos a ocupar el comando sudo más apt update. Con eso vamos a obtener la actualización de los paquetes en nuestra máquina. Perfecto. Una vez que corremos eso, vamos a instalar nuestro LAMP server.
Aquí hay dos formas de instalar nuestro Stack LAMP. Recordemos que el Stack LAMP es Linux, Apache, MySQL y PHP. Podemos instalar uno por uno, es decir, el sistema operativo, Apache, MySQL y PHP de manera independiente, ¿ya? O podemos instalar un paquete el cual trae Apache, MySQL y PHP de manera conjunta, ¿ya? Generalmente, si nosotros vamos a trabajar con alguna configuración estándar, ¿ya? Basta trabajar con el paquete completo. En este caso se llama LAMP, ¿ya? Para eso vamos a ocupar sudo apt install lamp server, ¿ya? Que es un paquete que trae Apache, MySQL y PHP. Le vamos a dar a Enter y nos va a preguntar si deseamos instalar todo lo que corresponda, que va a ocupar 273 megas adicionales de espacio. Le digo Yes y va a proceder a realizar la instalación. Hasta este punto hemos instalado ya un servidor o un stack web, ¿ya? Que ya está corriendo en nuestra máquina. Para verificar que esté corriendo bien, podemos ir simplemente a un navegador e ingresar la IP del servidor. Y aquí el servidor nos dice It works, ¿ya? Que significa que está funcionando. Y nos da una serie de recomendaciones para trabajar con la configuración de este servidor, ¿ya? Es importante leerla, ¿ya? Si uno va a trabajar configurando estos servidores, ¿ya? No es tanto, ¿ya? Pero hay unas formas de habilitar de manera correcta los sitios dentro de Apache, ¿ya? Crear sitios dentro de VirtualHost, que se le denomina, ¿ya? Que es una forma de configurar diferentes sitios dentro de Apache, ¿ya? Para aprovechar el servidor. No vamos a estar corriendo solamente un sitio en una sola máquina, ¿ya? Podemos correr varios sitios en la misma máquina y así poder aprovechar la capacidad que tiene el servidor y no malgastar sus recursos, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con el document routes, ¿ya? Que está alojado en var www, ¿ya? var www HTML, ¿ya? Ese es el document route que nos muestra esta página, ¿ya? Bueno, una vez que ya verificamos que Apache está funcionando, ¿ya? Podemos ir de nuevo a la consola y podemos hacer un Apache 2 donde nos va a indicar la versión que está corriendo de servidor web, en este caso la 2.4.
podemos hacer lo mismo con MySQL. Que nos dice que la versión que está corriendo es la 8.039. Acá, si se dan cuenta, tuve que poner la B mayúscula, ¿ya? Porque si yo lo hago con MySQL, me va a arrojar una denegación de acceso, ¿ya? Porque lo toma como un comando de MySQL, ¿ya? Pero si yo quiero solamente ver la versión, para que no me lo tome como un comando, tengo que poner la B mayúscula. Recuerden que la consola o el CLI de Linux es case sensitive, entonces importa las mayúsculas y minúsculas. Continuamos con nuestro trabajo, entonces vamos a ir ahora a verificar la versión de PHP. Nos dice que tenemos instalada la versión 8.3.6. Ya. Si queremos obtener más detalles, podemos crear un PHP info. ¿Ya? Para eso, aquí tengo un comandito que nos va a permitir crear un archivo PHP info dentro del document root. Entonces, si ahora yo voy y coloco info.php, me va a arrojar el info.php. Este es un archivo bastante bueno que nos permite ver la configuración que tiene el PHP y el servidor Apache, ¿ya? Y también nos permite comprobar que el PHP esté corriendo efectivamente dentro del servidor, ¿ya? También nos da las extensiones y la configuración que tiene estas extensiones dentro de nuestro sistema, ¿ya? Es muy bueno crear este archivo PHP info al momento que estemos configurando. Después lo podemos eliminar, pero para revisar que los parámetros estén todos de acuerdo a lo que nosotros deseemos. Entonces, hasta el momento ya tenemos creado nuestro servidor LAMP, ¿ya? Y corriendo. Cuando nosotros instalamos el MySQL, ¿ya? Que es nuestro sistema gestor de base de datos, hay un paquete que nos permite, mejor dicho, hay un comando que nos permite securizar nuestra instalación de MySQL. Y es recomendable correrlo cuando estemos trabajando en entornos productivos, ¿ya? Que va a eliminar todas las opciones que son como por defecto y se ocupan más que nada para hacer pruebas, ¿ya? El comando es el siguiente: sudo, que es para obtener permiso de superusuario, mysql-secure-installation, ¿ya? Esto nos va a permitir securizar nuestra instalación de MySQL y nos va a hacer una serie de preguntas. Lo vamos a ejecutar para que veamos cuáles preguntas nos hace. Primero nos pregunta si queremos hacer una validación de patchwork, ¿ya? O instalar el componente de validación de patchwork. Es recomendable colocarle yes. Después nos pregunta qué tipo de nivel de patchwork queremos aplicar. Una política de baja, media o fuerte. En este caso, por motivos de prueba, yo voy a poner una política baja para que la contraseña del MySQL no sea tan engorrosa. Nos dice si queremos remover los usuarios anónimos. Sí. Vamos a deshabilitar el login remoto. En este caso yo le voy a poner que sí. Remueve la base de datos de prueba y el acceso a esta. Sí. ¿Recargamos los privilegios? Sí. Listo. Con esto hemos securizado nuestra instalación de MySQL. La hicimos segura para un entorno más productivo. Una vez que ya tenemos eso, podríamos decir que ya hemos
realizado la mayor parte de nuestro trabajo instalando el stack web, ¿ya? Ahora teniendo un stack web, ¿ya? Lo importante es saber usarlo o a sacarle provecho, por así decirlo. Entonces, para eso vamos a trabajar instalando una galería de fotos, ¿ya? Simplemente para eh, probar nuestro stack eh, y poder hacer un caso de uso en este servidor. Entonces, vamos a trabajar con una galería de fotos que se llama Piwiu. Vamos a descargarla. Y vamos a ver la guía de instalación. Nos pide un servidor Apache, cumplimos. Nos pide MySQL, cumplimos. Nos pide PHP, cumplimos. Una librería gráfica, eso es lo que vamos a tener que si la tenemos instalada. Un cliente FTP y suficiente espacio en el disco. Al parecer cumplimos con todas las cosas que nos piden de requerimientos. Ya, aquí tenemos una guía de instalación que nos dice, primero descargue el archivo completo, desempaquételo, suba el contenido del archivo, ¿ya? Y nos dice que lo subamos al servidor. Y configuremos después una base de datos. Ya, vamos a hacer eso entonces ahora. Ya tenemos acceso vía SSH, pero queremos tener ahora la vista de un gestor de archivos, ¿ya? Para eso, sin tener que instalar un servidor FTP, podemos ocupar el mismo protocolo SSH y trabajar con WinSCP. Como ya tengo guardado en PuTTY en la configuración de Azure, al instalar WinSCP me va a preguntar si quiero importar la configuración. Yo le voy a decir que sí. Ya tenemos, al abrir WinSCP tenemos esta pantalla donde nos dice cómo quiero iniciar sesión. Y ya tengo guardado Azure Lamp porque la importó desde la configuración de PuTTY. Vamos a probar si nos conecta inmediatamente. Coloco el usuario. Y efectivamente me importa y tengo acceso al servidor, ¿ya? Así que ahora nos vamos a ir